En nuestra sección de destinos más embrujados que debes visitar en México, no podemos pasar por alto este gran imperdible, el exconvento de Santa Rosa en Puebla. Fundado en el siglo XVII, beatario de monjas dominicas, y debido a las leyes de reforma, el gobierno lo incautó y lo transformó en cuartel para posteriormente hacerlo psiquiátrico. Y por si fuera poco, albergó a más de 1 millar de personas siendo vecindad por ahí de 1968. Imagínense las historias que deben contar sus muros, pero sobre todo lo que inquieta más es que las que se aparecen ahí son monjas. Si lo visitas, ten mucho cuidado, porque ellas te van a hacer saber que debes respetar ese sitio. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de tu servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes, ahora aquí por nuestro canal de YouTube. Ya sabes qué hacer, suscríbete, comenta, dale like, comparte, pero sobre todo activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas este y más contenidos de la profundidad de la investigación paranormal en México. Pues vamos a hablar de uno de los imperdibles, un destino que tal vez a mucha gente pues igual lo conoce, igual ya lo visitó, de igual manera algo le sucedió. Tenemos datos de todo tipo, de visitantes, de turistas, de trabajadores e incluso de los propios administradores del lugar. Es un exconvento que está afamado no solamente por su historia, sino también por sus fantasmas. Y uno de estos fantasmas, o más bien varios,
es una leyenda que te cuenta un guía de turistas. Déjenme decirles algo, nosotros lo investigamos por ahí del 2005, 2006, aproximadamente en estas fechas, que fuimos a hacer un especial para una cadena televisiva aquí en México, y en la cual nos consiguieron la autorización, porque déjenme decirles que es de suma dificultad que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es difícil encontrar esos permisos para que puedas realizar un documental con la finalidad de buscar energías extrañas, raras, que no pueden explicarse. Aún a pesar que es afamado por ello, O sea, no solamente les comento es precioso, arquitectónicamente es de verdad valuable. Creo que todos los edificios históricos de nuestro México, pues bueno, son bellísimos. Pero muchos de estos edificios también albergan historias de terror, historias escalofriantes. ¿Te ha sucedido algo si es que has visitado este sitio? Cuéntanos aquí, déjalo en la caja de comentarios si tienes alguna experiencia del exconvento de Santa Rosa en Puebla antes de entrar a la profundidad de sus muros. En aquel 2005-2006 que lo visitamos, lo investigamos y sobre todo fuimos testigos de una aparición que nos dejó bastante fríos. Por si se te olvidó, aquí te dejo las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AmíParanormal_ y @Turinsólito. Twitter, @AmíParanormal y @Agentes de Negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmíParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Ojo, nosotros recibimos todos los materiales y todos los casos o posibles casos que quieras que nosotros valoremos. Yo quiero decir, quiero ser como muy franco en esto. No todos los casos los investigamos, no todos los casos tienen una profundidad como el caso de Florencia, que lo vimos la semana pasada. Esos casos sí impera de nuestra atención, pero ojo con eso, no es una cuestión de que tú me mandes una historia y que nosotros digamos, sí, perfecto, ya mañana hacemos la investigación de campo. No, tienes que pasar por ciertos filtros, eso yo lo he comentado en muchas ocasiones, pero aprovecho para recordártelo, no solamente por una gran historia, una buena historia, una anécdota, quiere decir que aboquemos todos los elementos y todo el equipo para hacer un discernimiento científico. Posiblemente incluso si es una anécdota, con base a esta misma, nosotros te podemos determinar que sí, que no. Al momento que nos envías un material para analizar, nosotros ya tenemos la autorización expresa en ese envío de material para poderlo compartir aquí en las redes sociales o por supuesto en el canal de YouTube. Eso es parte de una condición de labor, que quiere decir, tú me envías tu material, yo trato de buscarle una explicación científico paranormal, si la encuentro es viable para presentarla en los códigos paranormales o en los canales de YouTube que tenemos o en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya abocamos una labor de ese material, ¿ok? Entonces espero que quede muy claro esto, porque de repente nos sucedió, nos enviaron una fotografía, la subimos y de repente nos andaban reclamando que esa fotografía no, que esa fotografía es no sé qué, te la compartí porque te la quise compartir. A ver, ojo con eso, Nosotros en el momento que nos envías materiales, de hecho debe de estar en la propia captura del material al momento de recibirlo dentro de nuestra agencia, que pues tenemos esta condición. Nosotros abocamos una labor de discernimiento y tú nos autorizas expresamente a poderla compartir, siempre evitando la identidad de las personas y respetando la autoría de las mismas. Es decir, nosotros, este material nos envió tal persona, el nombre de pila y punto. El tal seguidor nos mandó esta fotografía, esto pasó, ¿ok? Pero
aclarando el punto, es por eso que nosotros no recopilamos materiales. O sea, todo lo que hacemos nosotros en Códigos Paranormales es mostrarles algún tipo de evidencia o explicarles el contexto del fenómeno paranormal, siempre desde la trinchera de la investigación de campo. Nosotros vamos, detectamos, fotografiamos, videograbamos y encontramos, clasificamos y evidenciamos. Punto. Materiales totalmente directos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Justo como iniciamos el videoclip, fundado en el siglo XVII, beatario de monjas dominicas, que este es un punto importante de la investigación. Ya supimos que lo incautaron para hacerlo cuartel de la milicia, posteriormente psiquiátrico. Entonces, estos 3 elementos son fundamentales para la investigación. Les voy a decir por qué. Más allá de la vecindad, fue vecindad por ahí de los años 60, 68 finales. Y pues bueno, hay otras historias que se cierran en torno a cuando fue vecindad. Pero recuerden que en nuestros casos siempre nos vamos al dato histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió ahí para que hiciera una detonación de fenómenos que hoy por hoy la gente, los turistas, les hablo de los turistas que van a visitarlo, la gente de mantenimiento o el personal del propio exconvento e incluso directores y administrativos han experimentado cosas muy, muy escalofriantes. Ok, la data es esa, siglo XVII, entonces te remontas a esa época y averiguamos qué onda con las monjas, las beatas de monjas dominicas. Bueno, hay dentro de los pasillos del exconvento una serie de exposición. A nosotros nos tocó una exposición de alfarería, incluso de artesanías de latón, como estos juguetes grandes. Bueno, no son juguetes, son caballos de un carrusel, de estos carruseles antiguos, caballos muy grandes, muy pesados. Tenían 3, si no me recuerdo, o 2, no me acuerdo muy bien. Aquí te vamos a poner las imágenes para que veas de esa investigación. Bueno, había estos caballos de latón que incluso nosotros no dimensionábamos el peso de esos caballos, pensábamos que eran como de estos elementos como muy huecos, o sea, como caballos huecos que no pesaban tanto. No, pues totalmente lo contrario. Había 2, el caballo más grande, el que estaba como más prominente de tamaño, pesaba alrededor de 80-85 kilogramos. Solamente el caballo y lo que es la base le sumaba otros 20-25 kilogramos aproximadamente. El otro caballo estaba un poco más reducido de peso, pero también estaba igual como por los 50-60 kilogramos, sumado con el pedestal o la base, poco más de 10 o 15 kilogramos más. Entonces no estás hablando de objetos ligeros. Y nosotros los fuimos a ver desde temprano. Recuerdo perfectamente que el productor me dice, pues vamos a hacer el scouting para que ustedes chequen qué áreas van a tener posibilidad de visitar del exconvento, qué áreas no son permitidas, qué áreas son las que tienen supervisión vía remota. Esto me llamó la atención cuando me dijo uno de los productores, ¿tiene supervisión vía remota? Yo dije, ¿vía remota? O sea, sí había circuito cerrado en ese entonces, pero yo decía, vía remota, ¿como para qué? ¿No? Pues que no hay seguridad ahí. O sea, yo luego empecé a meterme en el plan de dar el discernimiento del por qué vía remota. Yo pensando en que había, pues, sí, gente de vigilancia toda la noche. Pues estás hablando de un museo, de un tesoro arquitectónico, con toda la historia que tiene cernida en ese edificio, y añádele, objetos originales de ese exconvento. Estamos hablando de todo tipo, de arte sacro, de utensilios, de artesanías, cosas así. Entonces yo decía, pues mínimo si van a estar los vigilantes 24/48, es lo que usualmente te encuentras en esos edificios históricos.
Pues bien, eso fue como el gusanito en mi cabeza cuando el productor me dice, pues bueno, apúrense porque vamos a tener 2 horas aproximadamente de recorrerlo en el día y nos van a explicar qué áreas sí, qué áreas no. Por favor, sean muy respetuosos. Si ellos les dicen que ahí no, bueno, ahí ya nos leyeron la cartilla a mí y a mi investigador. Total que el productor me dice, bueno, vamos, nos apuramos, llegamos al convento, nos recibe un guía de turista y se presenta, que más que guía era un historiador del lugar. Resultaba ser también guía para la gente que visitaba el convento, pero tuvimos la fortuna de estar con uno de los historiadores más acertados del convento. Nos hizo el recorrido, lo recorrimos casi de pe a pa, o sea, no hubo una restricción tan enérgica en ciertos lugares. Ese convento tiene pasadizos subterráneos también, como cualquier otro convento o edificio religioso, tenían ahí como sus túneles. Casi la mayor parte de esos edificios, por alguna razón los hicieron. Mucho se habla a nivel histórico que esos lugares tenían esos túneles para escapar o para tener, pues no sé, incluso interconectados los edificios. Ahí está la Casa de los 400 años, que vamos a realizar el tour insólito. Acuérdense, 30 de septiembre, ya está sold out. Los objetos utilizados dentro de nuestras actividades del tour insólito te llevarán a vincular con tu psicosensorial, ya que estos mismos están involucrados en casos que ha investigado la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Pero no solamente eso, un objeto sí puede arraigar una energía. Tal es el caso como estos muñecos. Y si ya conoces el caso de quién juega con quién, pues aquí te lo mostramos. El muñeco de Augusto, quien fue prácticamente una pesadilla, muy a pesar de que el muñeco no aparenta ser malo, pero sí guarda mucha energía con base a una entidad espiritual que vincula directamente con Augusto, y le hace hacer cosas por las noches que te dejarían impactado. Si quieres buscar el material, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. El caso se llama ¿Quién juega con quién? Y si quieres tocarlo por ti mismo, asiste al Tour Insólito de aniversario. 30 de septiembre, la Casa de los 400 años. 28 de octubre, el Hotel Niza. Aprende, registra, pero sobre todo, analiza. Nos vemos en el tour. Ya no tenemos boletos para ese tour insólito. 30 de septiembre, ni modo, se agotaron. Quien no compró, pues se quedó con las ganas, pero pueden hacer la reservación para el Hotel Niza, el imperdible Hotel Niza, también en el centro histórico. Es de la temporada Históricos Embrujados. No me quiero desviar, pero tengo que hacer mi comercial. Ok. Bueno, llegamos hasta un punto en donde yo decía, pues no hay restricciones dentro del convento y eso está padrísimo. Y algo bien curioso. Estábamos gente de la producción, el productor, que le mando un cordial saludo, Juan Camarillo. Y recuerdo que ellos llevaron, pues bueno, el equipo de televisión porque estaban buscando la locación para transmitir en esa semana que estuvimos con ellos en Puebla. Directamente iba a haber una transmisión en vivo. Nosotros fuimos en un fin de semana, estábamos hablando de un viernes para sábado, y la transmisión se iba a hacer una semana después, y ellos estaban buscando la locación. Recuerdo perfectamente que fueron con el productor asociado y estaban, creo que el floor manager ahí, y había otro chico que no recuerdo su nombre, al cual le mandamos un saludo, pero perdóname, mi hermano, se me barrió tu nombre. Pero recuerdo que ese chavo sí estaba bien friqueado, o sea, estaba como muy sacado de onda en el lugar.
Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de que hay gente muy sensible, eso me queda claro, y de repente, pues sí, la psicosensación que puede generar uno de estos lugares con todo lo que tienes de referente histórico, te puede hacer desequilibrar, te puede dar psicosensaciones de terror, psicosensaciones de tristeza, nostalgia. Ya hemos hablado de esto, y si no, hay otro clip aquí que hablamos del fantasma de un niño que a mí me tocó. Bueno, ya se había enojado ese día con nosotros. Total que le voy a poner a Emir. Emir andaba pues friqueado, ¿no? Entonces nosotros estábamos echándole carrilla. Estábamos asustándolo, le decíamos, no manches, ¿sentiste? O sea, nosotros bromeando. Y recuerdo cuando pasamos en el apartado de las monjas, porque en contexto el historiador te narra que la ocupación de las beatas de monjas dominicas, 11 hicieron un voto de silencio. Esto no lo dio así tal cual y textual el historiador. Dijo, aquí 11 monjas hicieron un voto de silencio. Ok, cuando tú vas a lo histórico, dices, bueno, un voto de silencio, ¿en qué correspondería a eso? Es lógico pensarlo, no que estuviesen calladas todo el tiempo. Ojo con eso, porque de repente sale por ahí cuando lo hemos platicado, ¿a poco no se expresaban entre ellas? ¿A poco no se comunicaban entre ellas? Obvio, sí. O sea, había un voto de silencio en el sentido social. ¿Qué quiere decir esto? Estas 11 monjas le dieron un tributo a ese Dios que ellas creen en el sentido católico, religioso, cristiano, y le ofertaron no solamente el claustro, o sea, ellas en el proceso de un claustro dentro del convento, toda su, pues sí, todo su pasar por todo lo que tienen que hacer ellas como beatas y como pues entregadas, le llaman el matrimonio con Jesús, ¿no? Prácticamente es eso. Pues no solamente eso, sino también ellas elevaron un poco más el contexto de la devoción al llegar al voto de silencio. Ojo, y contextualizo. Yo lo pregunté, le dije, ¿cómo? O sea, no se hablaban entre ellas. Hice la misma pregunta que te estás haciendo ahí. Tenía 25 años, no, pues, estaba echando relajo y estaba en el mood de relajo junto con todo el equipo de la producción. Y dije, a ver, entonces no se hablaban. Y empezamos a bromear. Ojo, estos puntos son importantísimos de este caso, porque ahí aprendí cuando tienes que rendir respeto en el lugar donde estés y con lo que yace en espacio-tiempo ahí. Entonces, bueno, pues nosotros estábamos en el afán de estar molestando, entonces yo pregunté, ¿pero a poco no se hablaban entre ellas? Y le dije a mi partner ahí, en ese entonces le dije, imagínate cuando te andes del baño y estás en voto de silencio, si te sale un pum, pues ya valió gorro, ¿no? El voto de silencio, porque estás chavo, estás en el relajo, nos estábamos de la risa y pues bajándole también los niveles de miedo a Emir, ¿no? Porque Emir estaba friqueadísimo. Total que se nos queda viendo el historiador y me dice, aquí, jóvenes, todo aquel que se burle o que tome en burla la historia de las 11 monjas, lo vienen a espantar, ¿no? Él me le quedé viendo a mi padre y le dijo, a eso vinimos. Y se empieza como a reír entre líneas y me dice, no sabes lo que estás diciendo. Y yo de verdad, entre más me estés diciendo, más me dan la emoción. Entonces yo, en ese momento, estaba explicándonos este tema. Había como una especie de pasillo donde estábamos viendo como incluso las habitaciones. Nos explicó parte de las habitaciones del exconvento en cómo ellas hicieron su voto de silencio, e incluso había a ciertas habitaciones con la indumentaria o el hábito de las monjas. Y recuerdo que había un hábito bastante grande. Yo ya estaba en el rollo de que estaba echando relajo. Ya estaba en el contexto de que me habían retado y yo, picando la cresta, vi el hábito enorme, muy hermoso, pero enorme. Y yo recuerdo que le dije a los que estábamos ahí,
le dije, oye, este debe ser SOR. Y empecé a la broma. No voy a decir lo que da el contexto de las SORs, porque es muy grosero y sí, es la verdad es que muy, muy irrespetuoso. Entonces empezamos a bromearnos. Como SOR inmunda, o SOR ita, o SOR, o la madre sota, ¿saben? Entonces yo la verdad pues, estaba en la broma y le seguíamos. Entonces el historiador se me quedaba viendo y me decía, yo dije, chino, ahora sí ya me busqué que nos bateen, ¿no? Porque pues por la falta de respeto, ¿no? Y me toma del hombro y me dice, ya te veré en la noche. Así me dijo. No, pues yo también así como que, ay, güey, o sea, sí, órale, va, pues es lo que quiero, cabrón. Hasta le dije, oye, ¿cuántos de seguridad van a estar aquí? Yo quería saber cuántos de seguridad iban a estar para decirles, a ver, contémoslos. ¿Por qué? Porque también dije, ok, estos cuates como que nos quieren hacer creer que sí, en evidencia hay un fenómeno muy, muy fuerte. Y prácticamente yo dije, me estoy poniendo de apechito para que estos güeyes nos empiecen a hacer bromitas. No van a causar mella ni miedo, porque íbamos concentrados en eso. Y honestamente, sí, yo estaba en el afán de retar. Pero sí dije, a ver, a mí no me haces güey. ¿Cuántos van a estar? Me pasas la lista, porque dentro de las como alineamientos y protocolos de la agencia, no solamente es visitar un lugar y llegamos en banda 4, 5, 6 personas y nos metemos. No. Hay un protocolo donde hay una firma de cuántas personas entramos, cuántas personas tenemos que salir, todo el equipo, todo el inventario de equipo que llevamos, todo está notificado, pues, casi notariado, estoy exagerando, pero sí es un inventario que firmamos las personas involucradas en una investigación. Y eso es para evitar todo el asunto pues sí, ¿no? De los malos entendidos y que acá me falta esto y cosas así, ¿no? Hacemos una revisión al salir del lugar, ponemos todo en la mesa del escritorio y listo, contabilizamos todo y se los juro, revisamos todo. Entonces yo dije, ok, también previniéndome, nos han querido hacer eso cuando hemos ido a investigar centros comerciales, por ejemplo, que ese es un caso que luego les voy a platicar. Y pues bueno, hacemos ese protocolo de cajón porque así debe de ser, punto, ¿no? Entonces lo firma el que autoriza, lo firma el supervisor y lo firma el director de seguridad, si está en el caso, si no, el quien esté a cargo. Bueno, ok. Entonces me dice el historiador, dice, no, dice, te equivocas, van a estar ustedes solos, porque aquí los jefes de seguridad y todo lo que es el personal de seguridad y todos los empleados salen a las 6 de la tarde. Los jefes de seguridad y el personal de seguridad se va máximo a las 9 de la noche. Nadie se queda en el convento. Nadie quiere quedarse en el convento. Nosotros cerramos con candados y los policías en su defecto están afuera del convento. Y yo me quedé, ajá, güey, sí. Yo la verdad es que honestamente dije, ay, sí, güey, o sea, ya me la quieres dorar, ¿no? Ya quieres como que, escubidesco, cabrón. Dije, nah, papá, pues estás hablando con nosotros. Yo honestamente sí me puse todavía más, ojo, repito, tenía 25 años. Sí cambia la perspectiva de madurez en ese entonces a estos tiempos. Entonces, y más cuando estás como en bola echando relajo, pues como que te quieren, como que este cuate yo lo sentí, que te voy a hacer quedar mal para que le bajes 2 rayitas, ¿no? Y no, pues peor, ¿no? Me puse peor. Entonces yo le dije, mira, si nos dejas solos, mucho mejor, cabrón. Nada más me firmas de entrada y de salida. Y tu personal de seguridad tiene que estar al momento que nosotros entremos, cierren lo que tengan que cerrar y al momento que nosotros salgamos. Y necesito que tú estés aquí. Yo hasta le dije, tú vas a venir aquí a las 8 de la mañana para que tú firmes de que nada se saca. ¿Por qué? Porque en evidencia el convento tenía atesoramientos antiguos. Total que digamos, perfecto. Me terminó diciendo el historiador, mira, con todo respeto te lo estoy diciendo,
de verdad, si están aquí solos, no se burlen del sitio. No hagan ninguna broma que gire en torno al tema de las monjas. Te lo pido encarecidamente. No solamente por ti, así me dijo. Hazlo por el personal. Y yo me quedé así. Ok. Dije, ya está incrementando su rollo pues más underground. Yo ahí sí me entró una duda en el sentir y en el momento de la expresión de él. Debo de ser honesto, en un inicio sí era como retador a ambas personas. O sea, como que nos estábamos picando, yo lo sentí así. Ya cuando nos fuimos, o sea, en esa tarde que nos despedimos y dijimos, perfecto, nos vemos tal día, a tales horas de la noche, listo. Y él me lo dijo, yo lo vi legítimamente preocupado. Juan me dijo, ¿y qué zonas son las más cargadas? Le digo, Juan, no somos psíquicos, cabrón. O sea, le dije, nada más, lo único que sí te digo es que la habitación del psiquiátrico, una de las habitaciones que fungió como psiquiátrico, me llamó mucho la atención. Me regreso porque me salté ese punto, justo porque me clavé más con la broma que hicimos. Bueno, pues estábamos haciendo la mofa del hábito, que era un hábito bastante grande, de una monja, de una de esas monjas, que de hecho ya lo supe después hasta el desenlace de esta historia. Total que me salté una de las habitaciones que estaba el psiquiátrico. Bueno, nos empezó a decir que en el claustro había habitaciones para oratoria, habitaciones para el propio claustro de las monjas, donde hacían oratoria y todo ese tipo de cosas. Y una de esas habitaciones donde justamente Emir, el chico que les estoy platicando, que estaba muy, muy nervioso, no quiso entrar. Pues bueno, ahí los de la producción también son más gandallas y más cargapila. Agarraron, lo empujaron. Nosotros, yo recuerdo que entramos nada más mi partner y yo. Ni siquiera entraron la producción. Solamente entramos él y yo. Y el historiador nos dice, siéntanse como si el lugar de repente los va a asumir en su propia arquitectura y la propia hechura de esta, pues sí, de cómo habían hecho esa habitación y que había sido acondicionada para el psiquiátrico, una de tantas, porque está enorme ese lugar. Entonces, pero vean cómo era el proceso de terapia, a sentirte más enfermo mental, sino porque tú te adentrabas a esa habitación y te sentías reducido, pequeño. ¿Sí me explicó? No era como de estas habitaciones clásicas de techos muy altos, muy iluminada, no. Había una ventana muy reducida que daba hacia como el patio, uno de los patios del exconvento, donde hay unas fuentes, pero esas ventanas eran como justo mazmorras. Eran de esas ventanas del estilo, bueno, yo recuerdo esa ventana. No sé si en un momento dado también fue parte de la psiquis de nosotros, porque la vimos los que nos metieron. Bueno, nos metimos nosotros y a Mir lo empujaron. Y eran de esas ventanas como de concreto que tenían una abertura muy pequeña. O sea, no era como para que entrara luz, sino era para que entrara ventilación prácticamente, no era para que entrara luz. Incluso el suelo también tenía este acabado como de piedra. Tú entras y sí, evidentemente ya hay una erosión por el paso continuo de todos estos cientos de años, pero algo muy curioso es que había un surco en el piso y ese surco rodeaba hacia un cuadrado perfecto en la habitación. Y les digo, no era como muy grande, estamos hablando de, no sé, un 4x4, yo creo que más o menos así, o sea, no estaba muy grande. Y nos dio curiosidad que cuando nos metieron, recuerdo perfectamente que hay luz eléctrica y recuerdo que me dijo el historiador, hagan el ejercicio, apaguen la luz, vamos a cerrar el portón. Ojo, portones de madera muy grandes y muy pesados y pequeños. O sea, tú entrabas a esas habitaciones y eran como puertas muy gruesas pero muy pequeñas. Incluso tenías que agacharte para entrar. Total que a Mir lo empujaron y agachado, si no se hubiera dado en la torre en la cabezota. Total que estamos ahí y le digo a mi partner,
a ver, tienes la sensación como de, pues sí, como que te oprime en la habitación. Sí, desde hace rato te quería comentar que se siente, además que está pequeña, decía, está muy pequeña, somos 3 personas y está muy pequeña, pero la sensación sí es de, pues como que se te faltara el aire. Él me dijo eso y al momento Emilio lo vimos pálido, Emilio estaba así. ¿Por qué? Porque ya estaba hiperventilando por el miedo, no por la sensación que nosotros teníamos, por el miedo. Yo ahí es cuando lo veo legítimamente espantado, porque yo llegué a un momento en que pues estamos entre broma y broma y aguantaba, no era como que ya, y brincaba y cosas así, pero ahí lo vi a punto del desmayo. Y sí le dije, Juan, no seas cabrón. Entonces le dije, ya lo agarré del cuello, le dije, tranquilo, por favor, soy yo. Y estaba, sacado totalmente de la realidad. O sea, él estaba encanijadamente espantado. Y Emir era, pues, como morenón, pues estaba viendo blanco. Entonces ya le dije, oye, a ver, le digo, Juan, no manches, no hagas, aquí se nos queda el Emir, cabrón, ¿no? Total que ya lo sacan frío, o sea, tembloroso. El historiador se lo llevó a como enfermería, vete a saber, porque sí lo vio muy mal. Y yo le dije, bueno, ok, es probable, nosotros estábamos sintiendo eso porque la habitación te hace sentir eso. Y le digo, vamos a hacer el ejercicio de la luz, ¿te parece? Órale. Total que apagamos la luz. Y recuerdo que el historiador entreabrió la puerta y entraba como el halo de luz del pasillo del exconvento, de lo poco que entraba, pero es bien curioso esa habitación porque les estoy diciendo que tenía una ventana como para ventilarse, nada más. No había otra cosa más que una ventanita para ventilación. Y la puerta que daba hacia el pasillo y era la única opción de iluminación, la luz eléctrica y la ventana que era como una ventilación que entraba ese rayito de luz del patio trasero, un patio donde había unas fuentes, y del lado de la puerta del pasillo únicamente el portón. Empieza a cerrar el historiador el portón con la luz apagada y nosotros vamos viendo la iluminación cómo se va sesgando, cómo va perdiendo intensidad. Evidentemente, ¿cómo les explico para que me entiendan? O sea, una habitación en penumbra. Esa es la expresión, yo creo. Cerrando la puerta de esa habitación, la poca emanación de luz que había hacia el patio no entraba. O sea, es decir, tú veías un rectángulo perfecto como una vara de luz, pero que no emanaba luz hacia adentro. No sé si me doy a entender. Simplemente veías un halo de luz que tú decías, afuera está la luz, no adentro, no entraba. ¿Ok? Era muy curioso. Y cuando el historiador cierra, de plano la luz así como si estuviera, como si algo dentro de la arquitectura o el propio edificio la sumiera en penumbra. No, impresionante. Nosotros estábamos haciendo pues, un análisis del ejercicio de la psicosensación, porque yo cuando entré le dije, oye, no sé, como que te hace sentir reducido, te hace sentir como pues sí, como extraño del lugar, evidentemente, pero hasta cierto punto como si fueras nada dentro de esa habitación. Y él me dijo, sí, se siente como sofocante. Pero entre él y yo estábamos en la retórica y en el discernimiento de decir, bueno, que es parte de la habitación, porque es pequeña, muy pequeña, y luego añádele sin iluminación. Y algo que nos dio a los dos, yo lo digo por intuición tal vez, es que nos acercamos a las paredes. O sea, cuando esta habitación se queda en blackout, cuando el historiador cierra por completo el portón de madera pequeño, pero era grueso, se escucha incluso el ¡puf! ¿Saben? Como una especie de eco, pero hasta el propio sonido se absorbía. Eso es que quiero ser lo más explícito posible de cómo lo vivimos, porque ya era la tarde, o sea, no era en la noche. Y recuerdo que, o sea, cierra el portón, se escucha el sonido, incluso apagarse el sonido.
como encapsularse. Y automáticamente nos pegamos. Él se pegó en la pared, de espaldas a la pared, y yo en la otra pared. Pero fue instantáneo, fue por instinto. Y solamente nos escuchábamos. Pero algo bien curioso, es como si la acústica dentro de esa habitación pues no existiera. O sea, era como cuando haces una grabación en una cabina de grabación donde está toda tapizada de pues de una espuma para lo del sonido y demás, y que te escuchas muy bien, pero que el sonido pues no rebota. A eso me refiero, como si fuera un encapsulamiento del sonido. Y automáticamente tanto él como yo nos pegamos a la pared, cada uno en su pared. Y fíjense cómo esto es importantísimo, porque vaya terapias para el psiquiátrico en ese entonces. Cuando yo me pego a la pared, automáticamente mi noción para buscar dentro de la penumbra, y esto es una recomendación a toda la gente que quiere dedicarse a la investigación, y si estás en una exploración, un scouting, y estás en una penumbra, lo que tienes que hacer siempre es tocar un punto de referencia para que no te vayas a caer, tropezar o demás. Entonces automáticamente nosotros ya sabemos, nos pegamos a la pared. Si tienes visión con antelación, como lo hicimos nosotros, estábamos en esa habitación con luz y nos fuimos quedando totalmente en penumbra, y en ese momento la reacción por instinto es pegarte a la pared, literal, así como los animalitos, así. Y justo ahí tú ya tienes un referente de dónde, para no pisar, no tirar cosas. Bueno, que la habitación estaba semi vacía, solamente había como un librero o algo así, pero sin libros, ¿no? Entonces nos pegamos, y recuerdo que lo primero que ubicamos fue el surco que les había comentado, que es como una especie de canal de la piedra, del piso de piedra, un canal bien hecho como encuadrado en toda la habitación. Entonces yo dije, ok, la única noción de luz que teníamos, y ojo, el efecto de esa habitación era sumirte a esa soledad, por así decirlo, combinada con esa desesperación de no encontrar más que el único halo de luz era esa ventana. Y es que era en la tarde, estamos hablando de mediodía, imagínense en la noche. No entraba más que, pues incluso el aire que entraba se lo sentías pues gratificante, porque dentro de la habitación se sentía como si te sofocaras, o sea, como si fuese una tumba, literal. Y recuerdo que la única visión que teníamos, tanto mi partner y yo, era esa ventana, que no era ventana, que era como una ventilación, y nos empezamos a acercar a ese halo de luz, o esa vara como de luz que no llegaban los fotones a la habitación, ni siquiera al marco de esa abertura. Llegamos los dos por medio del surco. Y esto es interesantísimo, porque esto le da, pues sí, le da otro giro a pensar en el psiquiátrico les comento, de Santa Rosa en Puebla. Nosotros empezamos a caminar en las paredes, literal, como lo hacen los roedores, que se pegan a la pared, y empezamos a caminar hacia lo que es la abertura esta de ventilación. Pero recuerdo, tanto él como yo, en el pie, nosotros estábamos detectando el surco. Es decir, que nuestros pies empezaron como a detectar este canal, como a encontrarlo, porque no se veía nada. Tú te ponías un dedo aquí y no lo veías. Entonces empezamos como a seguir el surco, ¿no? Y sí, nosotros hicimos esa, punto, ¿no? Llegamos al surco y me dice, no manches, me siento sofocadísimo, cabrón. Y luego yo también estoy como que ensimismado con o sea, el ambiente es rarísimo, cabrón. Le digo, ahora el surco, ¿qué onda, cabrón? Y yo hasta le dije, ¿puedes ir una guía al surco? Pues para no volverte más loco, cabrón. Total que estamos en el rollo, abre la puerta el historiador y dice, ¿cómo ven, chavos? Y los dos así, literal, o sea, estaba el surco y los dos así, porque no había, te sentías como sofocado. Entonces los dos teníamos la nariz en el surco. No, porque sí estaba terrible y empapadísimos de sudor. Ya estábamos desesperados,
friqueados. Ya estábamos un poco desesperados porque pues nos faltaba la respiración, la manera que nosotros hallamos como de pues de aterrizar, de entrar pues en tierra consciente era, oye, sí está cañón, o sea, platicando entre nosotros, pero los dos estábamos de miedo, así, porque ya había mucho tiempo. Entonces recuerdo que mi padre le dice al historiador, oye, pero ¿cuánto tiempo? ¿Por qué se tardaron tanto en abrir? Y todavía dijo el historiador, pues ¿qué pasó? No que muy, así nos dijo, no que muy hombres de negro, así nos dijo. Pasaron como 2 minutos. Y sí, Juanito me dice, no manches, como 2 minutos, pinches hombres de negro. Hasta dijo, te lo juro, se los juro. Y nosotros 2 minutos, fueron como 10, cabrón. Fueron como 10. Para nosotros en la noción del tiempo fue eterno. Para ellos afuera fueron 2 minutos. 2 miserables minutos. Y dije, qué curioso el efecto que te da este lugar. Y ya en ese afán de encontrarle pues poco más datos históricos, le comenté yo a la historiador, oiga, ¿y este surco qué onda? Este canal, nosotros nos guiamos por el canal para llegar a la ventanita esta de, digo, pues más bien la abertura de ventilación, porque ahí adentro no hay ventilación. Y me dijo, ese surco se los ponían a hacer a la gente demente, y que justamente ellos, para no sentirse más mal, fíjense, que ellos les daban unas piedritas, que era como una especie de terapia. El historiador no me dijo terapia, pero realmente sí me dio a entender que pues era muy gandalla de esa terapia. Entonces les daban una piedra y ellos, para la gente demente que estaba enclaustrada en esas habitaciones, les daban esa piedra para que ellos siguieran el surco toda la noche y no perdieran la noción en dónde estaban. Imagínense. Yo cuando me dice eso me quedé, ouch. ¿Cuánta gente no sobrevivió en esa habitación? Porque imagínate la sensación, nosotros dijimos eran 10 minutos, ya estábamos mal, y nosotros estábamos perdiendo la respiración por miedo, por desesperación, porque no veíamos nada. Imagínense una persona ahí toda la noche, sin ningún atisbo de luz, sin ningún resquicio de luz, nada. Y les daban una piedra para hacer el camino del surco, para que no te volvieras loco, en un psiquiátrico. Regresamos y van a decir, bueno, ok, mucha historia, mucho contexto histórico, mucha anécdota. Estábamos al mediodía. Ahora, ¿qué pasó en esa investigación? Yo quiero hacer hincapié, no daba crédito a que ese lugar fuese uno de los lugares más embrujados de México. O sea, yo honestamente dudaba. Creía que eran puras leyendas urbanas combinadas con todo lo que se decía entre el personal, los visitantes. Era como más la fama, ¿no? Yo honestamente no daba crédito a que fuese un gran lugar de investigación. Bueno, ahí les va. Nos dan la autorización, llegamos a ese lugar, fue, si no mal recuerdo, un sábado. Recuerdo perfectamente que fuimos antes al Panteón Municipal de Puebla, de la cual tengo también una gran historia, pero no quiero incluirla aquí porque si no van a ser 2 horas de capítulo y no. Aparte tiene su contexto y tiene su profundidad para que podamos aquí tener un discernimiento con ustedes. Ese es otro capítulo que no se lo pueden perder, ya sabes, activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas este y otros capítulos especiales donde vamos a desmenuzar la investigación paranormal en estos lugares embrujados. Bueno, recuerdo que llegamos como a las 8 de la noche aproximadamente, ya nos estaban esperando, había como 3 vigilantes uniformados.
Llegó el historiador, perfecto, hicimos todo el protocolo pues sí, de reporte, de inventario, todo lo que nosotros metimos. Traíamos cámaras en Super Night Shot, yo traía una Super Night. Fue con nosotros un colega, amigo nuestro, que se llama David Rojas. Fue también, fue mi partner, si no mal recuerdo, había un asistente de cámara y estaba uno de mis grandes amigos, Luis Nogués, al cual le mando un gran saludo, un abrazo, hermano. Él traía también su cámara Night y traía también una cámara Canon muy buena. En aquel entonces era de las cámaras más pro de ese entonces, pero que no servía de mucho porque era en la noche y esas cámaras están ciegas, punto, ¿no? Entonces nosotros por eso decidimos, todos traíamos cámara Night o Super Night Shot de Sony. Yo no me voy a cansar de decir, Sony es la mejor cámara que puedes tener en tus manos para detectar un fenómeno paranormal. Pues son los creadores del Super Night Shot y el Night Shot, nada más. Bueno, en el sentido de las cámaras Handycam, ¿no? De las cámaras de mano. No que sean creadores del Night Shot. Si me refiero que en un sistema Handycam eran pioneros en eso. Bueno, perdón por la acotación técnica, pero sí lo tengo que hacer porque gracias a esas cámaras pudimos detectar estas evidencias. Bueno, lo que vieron en el video fue el pasillo de esta exposición de alfarería combinada con elementos de carrusel, muy, muy mexicanos, muy hermosos, y había estos dos caballos de latón. Nosotros ya habíamos dispuesto en este primer scouting dónde íbamos a colocar nuestras cámaras. Insisto, honestamente, yo estaba muy escéptico de poder encontrar algo. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer la labor. Tenemos aproximadamente unas 5 horas aprox, porque ojo, híjole, siempre se me va porque me meto a la carnita. Con antelación, digamos, a las 8 estaba el historiador, los protocolos, demás, los 3 oficiales, y recuerdo que ya nos accesan a la entrada principal. Ellos en una patrulla se suben estos 3 vigilantes. Recuerdo que el historiador pues pone candado, o sea, literal cerró puertas, hizo como un enredo de cadenas y puso el candado, ¿no? Entonces le dije, pues güey, no hay necesidad de poner candado, ¿no? Pero bueno, pon lo que quieras. Honestamente, yo me sentía como que, ¿qué nos vamos a llevar, no manches? Los caballitos de latón, ¿no? Entonces, yo lo tomé así, honestamente. Dije, qué payasos, o sea, ¿por qué tanto rollito ahí? Pues si ya no hay nadie más que nosotros, ¿no? Total que sí, eso fue la condición. La seguridad dijo, nosotros les venimos a abrir, pues no sé, ¿a qué hora? 6, 7 de la mañana, ¿no? Pues sí, si quieres a las 8 de la mañana. O sea, yo te dije, pues a las 8. ¿Van a pasar toda la noche? Pues la idea es que sí.
porque ya habíamos hecho una investigación. Entonces dije, ya pues, cerramos con el exconvento y nos quedamos a esperar a ver que suceda algo, ¿no? Bueno, eso lo tenía que meter en esta acotación porque se me va la onda en el sentido de que ya me quiero meter a la carne. Los objetos utilizados dentro de nuestras actividades del tour insólito te llevarán a vincular con tu psicosensorial, ya que estos mismos están involucrados en casos que ha investigado la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Pero no solamente eso, un objeto sí puede arraigar una energía. Tal es el caso como estos muñecos. Y si ya conoces el caso de quién juega con quién, pues aquí te lo mostramos. El muñeco de Augusto, quien fue prácticamente una pesadilla, muy a pesar de que el muñeco no aparenta ser malo. Pero sí guarda mucha energía con base a una entidad espiritual que vincula directamente con Augusto. Y este le hace hacer cosas por las noches que te dejarían impactado. Si quieres buscar el material, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. El caso se llama ¿Quién juega con quién? Y si quieres tocarlo por ti mismo, asiste al Tour Insólito de aniversario. 30 de septiembre, la Casa de los 400 años. 28 de octubre, el Hotel Niza. Aprende, registra, pero sobre todo, analiza. Nos vemos en el tour. ¿Estabas en la tabla de la Ouija? Búscale algo más, lo que quieras. ¿Sabes el patillo como sí, no? ¿Te gusta que platiquemos contigo? ¿Sufriste cuando moriste? Usualmente no hacemos esto en el Tour Insólito porque siempre esperamos que nuestros participantes descubran los hechos por sí mismos. Pero en esta ocasión, como vamos a regresar 11 años después y nos quedamos ahí un rato esperando y detectamos otras dos voces, una que decía hijo y otra que fue un lamento que realmente sí a los 4 nos erizó la piel. ¿Sí escuchaste? Sí, yo también escuché. Esa ya, güey. Y vamos a hacer el Tour Insólito de aniversario, donde ustedes y nosotros vamos a averiguar un poco más de las evidencias que nos deparen en esa noche especial. Recuerden que va a haber mini conferencia del tema paranormal. Ya vieron el video lo vamos a repetir y lo voy a comentar tal cual y como nosotros lo que encontramos. Bueno, colocamos el circuito cerrado en dos pasillos principales. Uno, en el pasillo que daba hacia la exposición de alfarería y objetos de carrusel. Como lo ven en sus pantallas, están los dos caballos de latón y hay otros objetos alrededor. Yo quería cubrir dos áreas principales. El área plano general, que es lo que están viendo en sus pantallas, que es justamente esta abertura de cuadro, donde tú ves una de las entradas, incluso se nota cuando nosotros detectamos el sensor de movimiento,
Y el sensor de movimiento de esos entonces era ruidosísimo. O sea, no era sensor de movimiento como los de ahora, que no hacen nada de ruido y empiezan a grabar. Bitácora insólita. Total que empieza a sonar, pero ese detector de movimiento sonaba y hacía una alarma que era como un ruido de tiriri, 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 así. Entonces, de hecho, esa alarma, ese mismo detector de movimiento, lo ocupamos para el caso del triciclo. ¿Se acuerdan del caso del poltergeist del triciclo? Es una historia que, si no la has visto, aquí te voy a dejar la liga para que te vayas a ver ese caso, que también está impresionante. Y ahí se escucha, ahí es como puedes notar el sonido, que es muy chillante y muy, muy escandaloso. Total que pues pusimos esa cámara, pusimos en otra área otra cámara, donde algo sucedió en esa área, o en la segunda área. Ojo, uno es lo que estás viendo en tus pantallas, que es esta área donde está la exhibición, de los cabellos de latón y otros objetos, y se dispara el sensor de movimiento. Entonces empieza a hacer ruido, nosotros checamos la hora, empezamos a registrar sonido, minuto y demás, y de repente pues suele pasar que detecta un movimiento, suena y se apaga, punto, porque pasó algo. Usualmente descartas infinidad de conceptos, descartas pues el paso, no sé, de un efecto de luz y sombra, algún automóvil que pasó y hizo, no sé, una proyección de luz de los faros del carro. Ese sensor era muy sensible y podría detectar no el movimiento de un insecto, podría detectar el cambio de iluminación, eso sí. Entonces, pues en nuestro punto de vista era como, pues ya tenemos un movimiento, qué padre, ¿no? Pero de repente, como a los 5 o 10 segundos, empezó como loco, tiriri, 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 tiriri. O sea, varias veces. Nos quedamos ya 6 y recuerdo que entre el grupo, que estábamos aproximadamente 6 personas, estábamos delimitando las áreas, terminando de colocar la otra cámara. Es algo bien curioso, porque colocamos la de los cabellos de latón, fuimos a colocarla en la otra cámara, en otro pasillo, que es también un cuadro grande, donde hay incluso unos arcos un poco más reducidos. Y recuerdo que terminamos de colocar esa cámara y dijimos, ok, dejemos grabar, y listo, ¿no? Empezaron a detectarse los movimientos, suenan las alarmas, y luego a los 5 o 10 segundos empieza a sonar como muy constante. Y dijimos, Chihuahua. Yo hasta me quedé viendo a mi partner y le dije, ¿no lo habrás colocado en una zona donde esté detectando un cambio de iluminación constante? Ya la regamos, vamos a cambiarlo. Y él me dijo, no, o sea, yo que recuerdo, está debajo del lente de la cámara. O sea, está tu cámara, está con el cuadro, y abajo está el sensor de movimiento. Dice, o sea, por mucho, las ventanas quedaban como a 1,5 metros, 2 metros de donde colocamos la cámara hacia la calle. Pero ojo, estábamos en un segundo piso. Y quedamos en el acierto de decir, ¿a poco llegará aquí la iluminación de un camión? Y dijimos, no, ni escuchamos un camión, no escuchamos ningún auto. Y estábamos en ese y el sonido, pi, 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 o sea, la alarma así constantemente. Entonces dije, ¿sabes qué? Igual se movió, se cayó, algo pasó. Vamos. Y es lo que estás viendo en tus pantallas. Como yo me acerco, yo traigo un láser. Traíamos, recuerdo, unos lentes que, por cierto, les quiero comentar que vamos a sacar a la venta lentes Montblanc. Y no es choro. Ojo, no nos patrocina, pero yo tengo la fascinación de usar lentes oscuros para los agentes de negro. Montblanc. Bueno, es un gustito bonito, a gusto, con estilo. Quiero enseñarles cómo se ven. Tenemos ya a la venta los lentes edición especial de los agentes de negro, aunque evidentemente no, Montblanc no dijo,
vamos a hacerle sus lentes a los agentes de negro. Pero estos lentes nos encantaron, el modelo, la línea, y por ahí nos escribieron muchísimas personas, principalmente en el inbox. Oigan, ¿dónde conseguimos esos lentes? Les encantó la fotografía que nos tomamos con Fepo, porque le dije, te tienes que poner las gafas oscuras de los agentes de negro. Entonces, pues a mucha gente le encantó, y pues les estoy comentando de una vez que sí, no es una línea original, ojo, son Montblanc originales, pero la verdad es que conseguimos un muy muy buen precio y la verdad es que están padrísimos. Pues bueno, este es como color cafecito, pero ese es el estilo, y pues vamos a tener también tienda en línea vendiendo los lentes no originales en marca, la marca sí es original, o sea, tiene todo su código y todo el rollo, es original, un choro, aquí está, un choro, mire, su certificado y todo, o sea, no, son originales, me refiero a la línea es original, no está hecha para los agentes de negro, pero hicimos una selección de lentes del estilo de los agentes de negro. Quien quiera comprar unos lentes Montblanc, escríbanos, para que están increíblemente chingones. Montblanc, hazte una línea con los agentes de negro, porfa. Usábamos siempre lentes oscuros. En ese entonces éramos los hombres de negro, los MIP nos decían, ¿no? En el contexto de ese programa de televisión, y usualmente traíamos traje negro. Entonces de repente nos quedábamos como que ni modo que usemos gafas oscuras en una investigación. Entonces este partner hizo unos lentes como tipo pues de estos lentes claros, como de mica clara, y le implementó unos láseres, que en un primer momento dije, no, es una jalada. Pero, cómo nos funcionaron en el exconvento de Santa Rosa. Con esto que les estoy diciendo, de que hay lugares de ese exconvento en penumbra. Entonces, el láser nos será súper viable, porque a donde escuchábamos un ruido, donde veíamos como algo totalmente en penumbra, pues señalábamos con el láser. Por eso se ve en el momento que entro a la habitación junto con mi partner, cómo estamos echando el láser. Y cuando yo hago el láser le estoy indicando, ahí está la cámara, ¿dónde está el sensor de movimiento? Pero ojo, en el trayecto en el que nosotros colocamos la segunda cámara, sonó y se disparó el sensor de movimiento, y el traslado de ese pasillo al pasillo donde estaba la cámara, sucedió ese movimiento. Y es algo bien importante. Esos caballos, el primero que se empezó a mover fue el más pesado. El siguiente también toma una especie de movimiento pues en su eje. Ojo, yo llegué a dudar en el sentido de decir, bueno, aquí igual y algún movimiento telúrico, algo. Ojo, siempre estamos en el afán de explicar científicamente lo que está presenciando nuestras cámaras. No nos vamos con la finta luego con cualquier cosa. Cuando regresamos a ese espacio, lanzo yo el láser y se ve en la cámara, pero antes de eso y después de los movimientos, si se dieron cuenta, se ve un ectoplasma. Cuando nosotros hablamos de ectoplasma, el significado contextual de un ectoplasma es la materia de los espíritus que se puede videograbar, fotografiar. Quiere decir que es justo esa posible materialización etérea o translúcida que puedes tú detectar, ya sea por tus propios ojos, por el sentido de la vista, o principalmente por instrumentos electrónicos como una cámara, una videocámara, lo que tengas a la mano. Bueno, si se dan cuenta, y vamos a hacer aquí un pequeño vamos a hacer una cámara lenta. De por sí, cuando nosotros presentamos el video, lo presentamos con cámara normal, cámara lenta, le aplicamos filtros, todo. Entonces se ve cómo se mueven los objetos de latón, pesadísimos. Les estoy hablando de un caballo de casi 85, 90 kilos y el otro por los 70, 75 kilos, o sea, súper pesados. No los movía una corriente de aire, era imposible, a reserva que hubiese entrado como una corriente de aire, como un huracán, sí los mueve, pero hubiera tirado todo lo demás. Entonces se ve cómo se empiezan a mover estos caballos
y posterior a ese movimiento se ve como una especie de nube que incluso se formó un rostro, si se dan cuenta. Entonces empieza como incluso se ve como materializándose. Yo analicé junto con todo el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y no encontramos ninguna explicación, ni siquiera la emanación de ese vapor o esa nube o ese extraño, pues sí, de esa extraña formación de la nada. O sea, no encontramos el por qué justo se materializa y se postra. Bueno, como no es postrarse, perdón. Se presenta o se empieza a desvanecer ante la cámara. 2. Cuando estábamos en esa posición, fuimos a revisar, pues no detectamos nada. Ya había pasado lo del sensor de movimiento, o no es como revisarlo en el momento y lo vimos, no, dijimos, no hay problema con el sensor de movimiento, sigamos grabando, vamos al otro pasillo, seguimos grabando. Lo que sucede en el siguiente pasillo, antes de entrar al tema del espectro de la monja, es que detectamos otra figura un tanto espectral. Yo le llamo espectral en el sentido de que tiene una forma definida, pero no puedes tener un detalle preciso de la fantasmogénesis. Esto quiere decir que se ve con la forma pero no puedes definir si es monja, monje, no sé, persona, niño, lo que sea. Ves la figura hecha o establecida o materializada como humanoide, por así decirlo, como humana. Bueno, hay mucha prueba y error, y dentro de la prueba y error entra el discernimiento a ti mismo si no colocaste bien la cámara, si la regaste en colocarla en ese ángulo, si se movió por alguna razón, si el trepié se rompió. Bueno, infinidad de retóricas que te haces en ese momento cuando te das cuenta que tu cámara, en el caso del segundo pasillo, en vez de estar de frente hacia el cuadro como la habíamos dejado, estaba así. O sea, la cámara, en vez de quedar de frente hacia el cuadro, se movió por alguna razón así. Entonces dijimos, puta, ¿qué pasó? Y es por eso que se ve esa grabación así. No por el hecho de que hayamos visto una intromisión de algo y lo dejemos así. No, la idea es tener el cuadro completo y bien definido. Pero ese día pues ya estaban pasando cosas extrañas con referente a los movimientos que detectaba el sensor. Y no veíamos nada. Nosotros en tiempo real no vimos nada, Ojo, llegamos, revisamos y nada. Cuando yo esa cámara la coloqué yo ahí, yo hasta dije, puta, pinche, maldito error. No me di cuenta en qué momento se cayó, en qué momento se venció, en qué momento se movió. Porque encontramos mi segunda cámara en el segundo pasillo, así. Entonces, el campo de visión que estás viendo en tu pantalla es una cámara que se sesgó, que se movió hacia abajo. Pero algo bien curioso, fue en el instante, y algo que no podemos entenderlo es que pues dijimos, si se movió la cámara, pues se tuvo que haber visto el antes y el después. No, cuando empezó a grabar ya estaba grabando así. Entonces supusimos que sí fue un error humano, que no fue algo provocado externo, pero dentro de ese ángulo medio ciego, porque el efecto del Super Night lo que hace es refractar. En este caso es como lanzar el espectro del night en las superficies y encontrar como la poca iluminación para que pueda hacer tu campo de visión más notorio, más medio iluminado con una lámpara negra, con un LED de infrarrojo. Entonces lo que hizo fue pues como agacharse o como ponerse así, y el efecto de refracción hace eso que se ve como una especie de manto de iluminación, que no había foco, no había nada de eso en el entorno. Por eso se ve así como una especie de flare, por así decirlo, que ese es un punto importante de este video. Pon mucha atención porque te explico que sí hay como un flare, pero se hace por el efecto del infrarrojo. Al momento que el lente cae, o sea que se cae, el campo de visión está agachado, por así decirlo, y se hace este flare.
pero marca una diferencia muy notable entre el flare del efecto del infrarrojo y la materialización de este espectro. Si se dan cuenta, pasa de izquierda a derecha y se ve cómo se materializa, hace una especie de movimiento constante, un movimiento así muy rápido, y se desvanece. Y dijimos, ching, o sea, yo ahí sí, honestamente, de repente me dudé mucho en mostrar este material. Es muy buen material, no solamente el poltergeist de los caballos de latón y la emanación ectoplasmática de este ser, pero al momento de tener esa imagen que sí se define como una imagen de un espectro de una monja, pues yo dije, pinche coraje, ¿cómo se me movió? ¿Cómo es posible que yo la pose mal? No sé. Ahí es como que te recriminas y dices, güey, concéntrate, cabrón. Bueno, ya para no ser la más cansada, todo esto fue en revisión post-grabación, o sea, esto no fue en el momento. O sea, nosotros agarramos equipos, guardamos, cambiamos tapes, y recuerdo que estaba recién cambiado el tape, y dijimos, pues ya, incluso no teníamos pensado hacer exploración en el patio, dijimos, ya le decimos a los vigilantes, nos vamos a descansar. Y recuerdo que pues no los hallamos, se largaron, y dijimos, pues vamos a seguir explorando. Y recuerdo perfectamente, tanto Nogués como mi partner, como David y como el otro asistente, estábamos ahí pues como en pues ¿qué hacemos, no? Y recuerdo que Nogués dice, pues vamos a grabar. Entonces sacó 2 tapes nuevos, uno me lo dio él, porque dije, yo ya tengo grabados mis tapes. ¿Tienes? Cuando te hablo de tapes, la gente de repente dice, ¿cómo tapes? Estos tapes. Estos son cassettes mini DV, vean. Y los tenemos, bueno, no está texteado, pero sí. Bueno, en estas cositas, para quien no sepa qué es un tape de grabación mini DV, son estos. Y pues por ahí tengo una videoteca de poco más de 500 videotapes, porque estos tenían una duración de 60 minutos. Por ejemplo, aquí dice Poltergeist Tijeras en San Jerónimo. Esta es una investigación de un poltergeist en San Jerónimo. Pero yo les digo una cosa, yo confío muchísimo más en un tape que en un disco duro, absolutamente. Estos tapes tienen con nosotros, son 2004 a 2014, 10 a 2024, pues casi 20 años. Y yo puedo reproducir estos tapes como si estuvieran ahí grabados recién. Entonces, recuerdo que sacó Nogues 2 tapes nuevos. Antes los vendían mini DV tapes. Costaban, si no mal recuerdo, en aquel entonces nos costaban 30 pesos cada medio tape. Entonces me dice, yo te presto uno, ten. Lo sacó, lo abrió, él puso el suyo, yo puse el mío, y a grabar. Y recuerdo que no había otra cosa más que hacer más que molestar a David Rojas. Y empezamos a ahora meterle sustos a David, pero pues David sabe también investigar, pero sí estaba medio ya cansadón, friqueadón. Un saludo, David. Pero sí andábamos como cotorreando, echando relajo con él, ¿no? Porque ya no estamos haciendo nada, ya estamos haciendo tiempo para que llegara o amaneciera y llegaran estos canijos y ya nos fuéramos al hotel. Total que estamos en el patio de esta zona donde están las fuentes. Y recuerdo que hay una escena donde se dan cuenta que inicia ahí el video, donde estamos en el patio y estamos señalando con los láseres. Algo bien curioso, dentro del exconvento, pues nosotros en ningún momento vimos alguna luz. O sea, la luz la apagaron de pastillas. O sea, ellos no crean que apagamos de apagador por apagador, no. Bajaron las pastillas de luz y hasta que llegaran estos cuates, las subían. Porque también no sabes si vas a provocar un corte por alguna razón, entonces no mueves ahí. El investigador se queda ahí pues hasta que ellos que saben prenderlo y apagarlo, que lo prendan. Total que no había luz en ningún momento. Y estábamos en el patio y de repente la señalización que hicimos en el primer
cuadro de ese video que estamos en el patio, se ve como el láser apunta hacia una de las ventanas del exconvento, porque estábamos viendo luz de vela dentro del patio. Estábamos en el patio y estábamos echando relajo, y de repente, no me acuerdo quién dijo, chinga, hay una veladora. ¿Cómo una veladora? Y ya empezamos a ver. Y sí, evidentemente había como el tintineo de luz de una veladora. Es como si tuvieses dentro del exconvento una llama, ¿no? Entonces se ve el tintineo de luz y el cambio de iluminación. Nos quedamos así y señalamos ambos con el láser. Por eso se ven los láseres. Total que estamos así, yo traigo la videocámara en mano, y yo ya dejo de señalar, y en eso veo en el finder de mi cámara, pasa Rojas en el campo de visión del finder, y veo que detrás de Rojas se ve como una especie de, como una emanación rara, o sea, como si fuese una especie de nube, o sea, pasa él y se ve como una nube así, y dije, chinga. Perdón, pero la expresión fue así, chinga. Entonces yo me jalé detrás de Rojas, y hasta Rojas empezó a decir, ya Toñito, ya deja de estarme molestando, ¿no? Porque pues lo traíamos en salsa espantándolo, la neta. Entonces digo, no, espérame, vi algo detrás de ti, en serio, te lo digo en serio. Y es cuando Nogués me sigue. Yo me seguí hacia donde estaba Rojas. Rojas pasa de mi cuadro de la cámara, que es donde estás viendo en tu pantalla. Estaba en Super Night Shot, insisto. El Night tiene un sistema que prendes el LED, un LED. Y solamente es un LED, y lo poco que tengas de cercanía o de iluminación te va a tomar el espectro para que medio veas en tiempo real. Bueno, ambos son tiempo real. Pero cuando metías el Super Night Shot, hace algo en el obturador de la cámara y evidentemente lanza otro LED. Entonces esto quiere decir que ya tienes, fíjense, eran 2 LEDs en Handycam de Sony, máximo eran 2 LEDs de infrarrojo. Entonces prende el segundo infrarrojo, y es por eso que se ve así, como incluso como en cámara lenta, pero no es un defecto, así es el sistema en Super Night. Entonces cuando yo me jalo, veo a David Rojas que pasa enfrente de mi cámara, y yo sigo viendo, yo lo veía en el Finder. Yo lo que ven ahí es mi mochila, traigo la cámara, subo un segundo escalón a esos arcos, porque yo veo que esta cosa se empieza a mover y se mete a una de las habitaciones de ahí. Yo no vi nada más que esa cosa. Cuando yo subo las escaleras y me voy caminando, en el video se ve incluso como está mi mochila, me subo el escalón, Nogués me está grabando todo el tiempo. Nogués está haciendo la función del ángulo testigo. Eso es una regla fundamental en la investigación paranormal en la noche. Lo que tú detectas, lo que tú estás viendo o previendo en tu Finder y lo estás tratando de cachar, otra persona te tiene que acompañar con el cámara testigo. Por eso aquí lo mostramos tal cual. Entonces yo veo que esa cosa se mete a una especie de habitación, que era un portón grande, que terminaba también como en una especie de arco. Total que subo la escalera y no me meto porque estaba cerrado, y todos ellos me siguen. Nogués sigue grabando y llegamos a esa habitación y estaba cerrada con candado. Entonces también hay una regla fundamental en la investigación paranormal. Si ya estás ahí, te ha tenido la autorización y tienes que averiguar un misterio, o tienes que entrar a descifrar algo, o seguir videograbando lo que afortunadamente obtienes en el video, tienes que abrir las puertas como sea. Y sí, ahí sí acepto que era un candado normal, no era un candado antiguo, ojo con eso. Era un candado de los que nos pusieron ahí. Y eran 2 aldabas, o no sé cómo se ven esas cosas, sujetas, así eran, pequeñas. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y les enseño cómo pasa Rojas, y se ve como en el video, la verdad es que se ve casi nada. Pero le decía yo,
es que aquí se veía, aquí se vio. Y ya entre mucho que estábamos todos en el Finder, me dice Nogués, ya lo vi, cabrón, pero casi no. Entonces, esas evidencias para nosotros, y yo lo hablo no solamente como investigador, sino en calidad de, más bien como un punto estándar de calidad de la agencia, esas evidencias para nosotros no nos sirven. O sea, honestamente, para presentarlas decimos no. O sea, para estar como que, y ahí como que ahí, como que ahí, no nos sirve. Entonces lo descartamos en el momento, estábamos así, y le digo a no sirve. Y me dice, no sirve. Le digo, pero se metió en la habitación y dice, sí te vi que estabas muy clavado, cabrón. Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Entonces, se me ocurrió, busquemos algo para abrirlo. Y lo abrimos. Y recuerdo que mi partner sacó de no sé dónde una barreta y pues así, ¡prax! ¿No? Tomamos el candado y abrimos esa habitación y hay un sistema que nosotros realizamos, que eso lo van a ver después en otro capítulo cuando hablemos del caso de Viveros de Asís. Pues es una regla general donde el efecto sorpresa de abrir la puerta y nosotros preparados con cámara, video, fotografía, todo, ¿no? O sea, no entramos como que así a ver, no. O sea, está dentro, bueno, te preparas, empiezas a enfocar, empiezas a hacer todo tu sistema y dices, a las 3 abres, cabrón. Usualmente hacemos esto con fotografía, con flash. Entonces, pues hicimos lo mismo, lo propio, no estamos así, luego listo, abre ya, pum, ¿no? Y empezamos a tomar fotografías y video y no sé qué. Y dijimos, yo pensé que era una entrada, incluso yo me figuré que hubiera sido una escalera hacia un, pues no sé, un mausoleo o algo. O sea, yo en mi cabeza estaba, wow, tenemos el exconvento, ya se fueron estos canijos, vamos a tener acceso a las catacumbas, o no sé, a mí yo feliz como niño chiquito, ¿no? Y recuerdo que no entramos como fácil, porque tenías que como hacerte de lado, porque había muchas cosas, muchos rectángulos grandes tapados con sábanas. Total que con la luz con la cámara de Nogués que empezó a prender y una cámara como un sun gun, nos dimos cuenta que era arte sacro original. Y cuando vimos el arte sacro original, dije, ok, ojo, el investigador se puede meter, puede desafiar, puede quitar candados, lo que tú quieras, pero siempre respetuoso de los lugares. Más no de los candados, lo acepto. Pero lo que encuentras ahí se queda, se acabó. A reserva que alguien te diga, por ejemplo, con el muñeco, llévatelo, ¿no? Total que pues encontramos murales hermosos, o sea, en lienzo, al óleo, originales. Y dijimos, wow. O sea, se nos quedó como una anécdota de un hallazgo que el convento lo tenía resguardado. Ni resguardado, tenía un candado de esos de 30 pesos. Pero lo tenía encerradito. Pero yo había visto esta cosa que estaba detrás de Rojas, ¿no? Se metió ahí. Entonces dije, debe haber algo ahí, o lo grabamos o encontramos esta cosa que la videograbé acá, que no se ve. Y encontramos todo el arte sacro. Entonces, pues tomamos fotografías, honestamente, cubrimos todo como debería de ser y volvimos a cerrar. El candado lo pusimos, pues, estaba roto, pero medio puesto, y ya. Y nos quedamos así, oye, qué interesante, le digo. Me dice, no, es que sí se ve, cabrón, en tu Finder sí se ve, habrá que meterlo a la computadora. Y me dice, préstamelo y yo lo analizo, órale, va. Regresamos nosotros el domingo en la noche. El lunes tuvimos programa de televisión y en la tarde me llama Nogués y me dice, fíjense cómo me lo dijo, es un hermanazo mío, nos llevamos padrísimo. Y entonces me dice, se te metió una monja, cabrón. Así me lo dijo en broma Nogués, se te metió una monja. Y yo, no seas, dije, no, ¿cómo crees, güey? No, man. Y me dice, güey, tienes que ver el video, cabrón, vente para acá. Voy a su isla de edición, que estaba ahí en la Narvarte, y me muestra el tape. Me dice, ve, cabrón. Y lo pasa cuadro por cuadro. Ojo, el espectro de la monja es una
es una evidencia de no más de un segundo. Fíjense lo que les estoy diciendo, Es una evidencia que dura aproximadamente un frame, un cuadro. ¿Por qué? Y la estás viendo en tu pantalla. Yo traigo la cámara en mano, subo incluso la referencia es la mochila, la traigo del lado izquierdo, tengo la cámara en la mano derecha, subo el escalón, subo hacia esa área de arcos y al momento de yo pisar ese pasillo se ve esta emanación ectoplasmática. Para nosotros ya está totalmente inspeccionado, ya está comprobado y pongo a prueba a quien quiera comprobarlo. Ahí lo tenemos en original. Y pues simple y sencillamente se ve esta aparición, cosa muy distinta a la primera. La primera es una emanación ectoplasmática que tiene cierto... es un espectro que tiene cierta figura, que tiene ciertas facciones pero casi imperceptibles. La otra es un espectro que materializa de punto cero un movimiento regular, materializa de punto cero y se desvanece. Espectro, como ya lo dije hace rato, porque comprende los detalles que esto puedes definir que es un humano, pero no puedes distinguir qué es. Lo que sí es curioso es que tiene forma de monja, ¿no? La indumentaria de una monja. Y la tercera, que es la monja que se me mete. Literal así fue el contexto de este nogués. Se te metió una monja. Y entre broma, es que entre nosotros nos bromeamos, ¿no? Pero yo cuando lo vi dije, no mames. Se ve como, se plasma, se manifiesta, pero se ve incluso parte del hábito. Date cuenta en este análisis. Se ve parte del hábito, ahí se ve, incluso se ve, te voy a señalar cómo sería la caperuza o la capucha. Incluso la fisonomía, muy tenue, pero ahí se ve la fisonomía y la corpulencia. Cuando yo te hablo de corpulencia, me hizo un flashback a ese hábito de esa monja que está expuesta en el Museo del Exconvento de Santa Rosa en Puebla y que tienen ese hábito enorme. Esa es una de las 11 monjas que hizo un voto de silencio. Y esa monja es la que te asusta si te burlas del sitio. Nogués, mil gracias por compartirnos este gran material, porque ya de por sí teníamos un buen material, pero este fue el contundente. Y más la interacción que hace conmigo y el contexto del por qué nosotros bromeando en el atardecer de ese día que de scouting, y llegamos al convento y literal se hizo manifiesto de una forma contundente, rotunda. Pues yo les voy a decir algo, yo no sentía nada, yo no sentía absolutamente nada. Nosotros estábamos en el mood de buscar algo, encontrarlo, punto. Y estábamos hasta de broma en la noche. ¿Qué sucede cuando pasan este tipo de situaciones o este tipo de manifestaciones? Usualmente se resiente cuando el receptor está abierto o accesible a una manifestación de esta índole y segrega mucha psicosensorial en el sentido de miedo, pánico, lo que sea. Nosotros tenemos el mood de investigadores. En el mood de investigadores no pides permiso, no te persignas, no vas como dicen por ahí, con el Jesús en la boca. Vas a lo que vas. No haces escubideces. Cuando hablo de escubideces es todo aquel canijo que va con una cámara y de repente escucha un ruidito o ve una sombrita que no tiene una explicación y se echa a correr. Eso se llama escubideces. Vamos a hashtaguear escubideces. Cada vez que vean un video así, díganle, no hagas escubideces. O sea, si estás ahí, date, papá. Se animó que estés ahí, te eches a correr. Por favor, seamos serios. Bueno, ahí está el video, ahí está el contexto de todo el caso, ahí está la historia tal cual y con pelos y señales de lo que sucedió. Ya está el análisis, para que también, por favor, nos regales likes
comentarios, vistas y todo lo demás. Activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en otra próxima entrega de los Códigos Paranormales. Se me olvidaba. Muchos van a preguntar por esto. Se acerca Noche de Brujas. De vamos a hablar en un capítulo especial. Vamos a revelar los expedientes secretos del caso de la bruja Nahual de Peña de Lobos. Tanto entrevistas directas con los testigos presenciales, así como también el video analizado profundamente de la bruja Nahual y cómo encontramos el bastón ritual. ¿Quieres conocerlo? Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, vean los comerciales, nos ayudan muchísimo con ver los comerciales, no los saltes, véanlos. Y comenta, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima entrega de los Códigos Paranormales. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.